Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Sonia Munar, soy contadora pública de la Universidad de La Salle. Hace más de 5 años soy contadora independiente, trabajo con varias empresas y adicional apoyo todo el tema de trabajadores independientes. Bueno, el día de hoy quiero agradecerle al Club Sigo y por nuevamente permitirnos compartir con todos ustedes estas charlas que son tan sustanciosas y que de las cuales aprendemos mucho pues en nuestro proceso y cada día como que todo esto nos ayuda a ser mejores profesionales para poder entregar como una mejor información y a todos nuestros clientes. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar sobre ese tema tan chévere que es requisitos principales para realizar una auditoría contable y muchos de nosotros pues salimos como contadores, pero pues de pronto nos da un poco de susto empezar a incursionar en otras labores, aunque todo esto necesita de estudios, necesita de preparación, pues lo podemos hacer, pero ya con un conocimiento o por lo menos con las bases para empezar a investigar lo que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla. Cualquier duda, cualquier información, todos mis datos van a estar al finalizar de la charla. Entonces, con ustedes, pues, Sonia Munar y bienvenidos. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta charla? Entonces, vamos a empezar viendo qué es la auditoría, qué es una auditoría, los principios de auditoría, normas que rigen una auditoría, tipos de auditoría y requisitos principales para realizar una auditoría contable. Estos temas los vemos muchas veces en la universidad, pero pues como sabemos, si nosotros no practicamos o nosotros no incursionamos en estos temas, pues muchas veces se nos van olvidando muchas cositas y de pronto lo vemos más difícil de lo que realmente es. Hasta que uno no se pone y hace las cosas como que no, la experiencia es la que nos forma, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a ver unas bases para realizar una auditoría contable. No le tengamos miedo a las auditorías, al contrario, por las auditorías uno aprende muchísimo más. ¿Por qué? Porque pues uno ve el error y con los errores es que se empieza como a aprender, de pronto a afianzar un poco más los conocimientos que tenemos. Entonces, para nosotros, ¿qué es la auditoría? Entonces, yo voy a hablar acá acerca de el concepto que define la American Accounting Association, que da un concepto. Entonces, ¿qué nos dice la Asociación Americana de Contadores? Define la auditoría como un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, ojo con esa palabra, de manera objetiva, las evidencias, o sea, los soportes, lo que vemos, lo que preguntamos, los cuestionarios que hacemos, relacionados con informes sobre las actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso. La auditoría en sí es poder llegar a una conclusión revisando los informes, los documentos, las entrevistas que nosotros realizamos para determinar si la información presentada está acorde o no está acorde con lo que nosotros vimos, investigamos. ¿Listo? Entonces, en sí es eso. La auditoría es como una comparación con las evidencias que nosotros vamos a solicitar, vamos a ver. ¿Listo? Los principios de auditoría es muy importante tenerlos en cuenta porque así pues vamos a tener como un poco más de conocimiento, vamos a ser un poco más ético el proceso que vamos a empezar a realizar en las empresas. Entonces, bueno, la integridad. La integridad es el fundamento de la profesionalidad. Cuando hablamos de una persona íntegra, ¿de qué hablamos? Que la persona hace lo correcto, ¿no es cierto? Que la persona piensa en ella, pero también piensa en no pisar de pronto los intereses de los demás ni pasar por encima de los demás. Asimismo, cuando hablamos acá de integralidad,
integridad, perdón, es cuando hablamos de que la persona ejerza su trabajo con honestidad, con ética, con responsabilidad. Entonces, para entender aquí las actividades que se ejerzan como auditor, solo puede hacerlo una persona que pueda tener el conocimiento para hacerlo, que pueda desempeñar esas actividades con imparcialidad y no tenga ningún sesgo. O sea, de eso estamos hablando como integridad, ¿no es cierto? Poder ser sensible a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre el juicio mientras lleva a cabo una auditoría. Entonces nosotros tenemos que desconectarnos de todo, nosotros solo tenemos que enfocarnos en que vamos a ejercer una auditoría, que nosotros no podemos sesgarnos por ninguna conversación que escuchemos, por nada que tengamos en nuestro pasado que hayamos escuchado, no sé, cualquier tema, nosotros tenemos que ser imparciales y más cuando se habla de un auditor interno. Entonces, un auditor interno tiene que ser una persona de pronto que no esté dentro de esa área, sino posiblemente que esté dentro de otra área. ¿Para qué? Para que sea libre de toda objeción y nada más se enfoque en realizar su actividad. Lo segundo es la presentación imparcial. Nosotros en este proceso vamos a realizar hallazgos, vamos a sacar conclusiones, vamos a tener que hacer un tipo de informe de la auditoría que hemos realizado y esta información tiene que ser una información veraz y una información exacta. Nosotros debemos informar ahí si tenemos algún obstáculo, las diferentes opiniones, resolver como con el equipo auditor y el auditado diferentes cosas. Entonces la información que nosotros vamos a presentar aquí debe ser una información que sea exacta, que sea objetiva, oportuna, clara y completa. Entonces, de eso hablamos cuando estamos diciendo que vamos a hacer una presentación imparcial. Ahora, el debido cuidado profesional, la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener muy claro que las personas que nos dieron esa auditoría o que nos pusieron en ese cargo de auditor en ese momento han confiado en nosotros, han puesto su confianza en nosotros, han depositado su confianza en nosotros y nosotros debemos brindarles unos resultados para que ellos puedan tomar decisiones o para si son personas externas, entonces puedan tomar decisiones. Por lo cual, entonces, aquí es donde un factor muy importante que es realizar el trabajo con un debido cuidado profesional. Es tener la capacidad de hacer juicios razonados en todas las situaciones de la auditoría que nos vayamos a enfrentar dentro de la auditoría. La confidencialidad, que es la seguridad de la información. Nosotros como auditores debemos ser personas supremamente discretas, personas que de pronto no vayamos a comentar con uno o con otro la situación de la empresa. En ese momento nosotros estamos como en una auditoría y tenemos que ser como un cura. Todo lo que nos cuenten tiene que ser top secret. No podemos estarle comentando, ay, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó lo otro? ¿Por qué? Porque podemos estar manchando la auditoría que estamos haciendo en ese momento y pues igual, o sea, es un trabajo de demasiada confidencialidad, de muchísima discreción, tenemos que proteger la información que nos están brindando porque no es una información que la debamos compartir con todo el mundo. Mucho menos debemos usar esa información que nos están brindando inapropiadamente, ni para sacar beneficio de nosotros ni de terceros. Entonces, aquí se tiene que tomar esto como total profesionalismo, el tema de la información que nos están entregando, y no podemos perjudicar los intereses de quienes estamos auditando. Entonces, por eso el uso apropiado y el tratamiento que le debemos dar a la información, entonces tiene que ser muy confidencial. Tenemos que saber que la información que nos están suministrando es una información sensible y es una información que nosotros estamos ahí como pues para salvaguardar. La independencia, la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría.
Los auditores siempre deben ser independientes de la actividad que se está auditando, como lo hablé anteriormente. ¿Por qué? Porque es que si nosotros somos independientes de esa actividad, vamos a estar libre de sesgos y libre de conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque es que si nosotros estamos haciendo la misma actividad y la estamos auditando, pues si sabemos que hay algo mal, pues no tenemos no vamos a estar libre de sesgo. Entonces, por eso, las actividades que se vayan a auditar no pueden ser las mismas personas que estén ejecutando la actividad. Pueden ser de otras áreas o pueden ser contratados, pueden ser auditores externos que puedan contratar, que tengan la experiencia y el profesionalismo para poder auditar las áreas que estamos mirando. Estos auditores tienen que mantener la objetividad a lo largo de ese proceso de auditoría para asegurar que los hallazgos y las conclusiones de la auditoría están basados solo en evidencias de esta auditoría. Sexto, enfoque basado en la evidencia. El auditor debe procurar que la evidencia de la auditoría sea verificable y está basada en muestras de la información disponible. Y ya entramos a nuestros soportes, a lo que nosotros vamos a evidenciar. Entonces, ¿qué podemos hacer en una auditoría? Entonces, podemos hacer un muestreo de la información, podemos hacer entrevistas. Entonces, por medio de esa información vamos a verificar si la información que está contablemente está bien ejecutada o no. Entonces ahí es donde vamos a empezar área por área o proceso por proceso a pedir evidencia. Nosotros debemos tener un checklist en donde tenemos que saber qué es la información que nos necesitamos para llegar a la conclusión o a ese informe que vamos a presentar, ¿no es cierto? Entonces tenemos el checklist, tenemos que hacer entrevistas al personal que está dentro del proceso y tenemos que tener un muestreo de la información física. ¿Para qué? Pues para poder tomar ese muestreo y compararlo con nuestro sistema contable y así poder saber si la información que nos están suministrando, lo que estamos hablando, está de acuerdo a lo que está registrado contablemente. Lo que acabamos de ver son todos los principios de la auditoría y ahorita vamos a entrar a los tipos de auditoría. Esos principios de auditoría los vamos a ejecutar en todas las auditorías que nosotros vayamos a realizar. ¿Cuáles son esos tipos de auditoría? Está la auditoría contable, la auditoría financiera, la auditoría fiscal y tributaria, la auditoría operativa, la auditoría de sistemas, la auditoría medioambiental y la auditoría de calidad. Entonces vamos a dar un resumen un poco muy específico de cada una de las auditorías, pues para tener conocimiento de cuáles son las auditorías que existen. Entonces, bueno, si hablamos de la auditoría contable se realiza una investigación de todos los registros de la empresa y se hace un análisis muy minucioso. Su principal objetivo es reducir las malas prácticas contables y las posibles desviaciones. Con este análisis de estos documentos, nosotros podemos corroborar si la información que nos han suministrado está acorde a los estados financieros que estamos viendo. Y de esta manera podemos identificar si de pronto han habido registros que posiblemente hayan dañado el patrimonio de la empresa a través de estas malas prácticas contables. La auditoría financiera está más encargada a investigar si todo lo relacionado con el flujo de efectivo, las finanzas de la empresa están bien, si esos registros de caja, los estados de cuenta, las entradas y las salidas de dinero están al día y si existe relación con las demás áreas de la compañía. Con este tipo de auditorías, nosotros podemos garantizar la eficacia en el control financiero y dar mayor seguridad en los controles internos que se puedan implementar. ¿Para qué? Para que el área financiera pueda poder tener ese retorno de los recursos que han gastado y también mirar posibles inversiones que de pronto vayan a hacer. Entonces, esto es muy importante, poder tener una auditoría financieramente. ¿Por qué? Porque podemos implementar un sistema de gestión financiera.
En cuanto a la auditoría fiscal y tributaria, es un análisis que garantiza que todos los aspectos fiscales que se están haciendo en la compañía puedan cumplir en materia tributaria con la legislación colombiana. Adicional, que esto ayuda pues para que no podamos incurrir en sanciones y también mirar qué posibles retornos o manejos tributarios podamos tener, pues para no pagar más impuestos dependiendo de la empresa y dependiendo pues sus actividades económicas, ¿no? La auditoría operativa es más sobre los procesos de toda la compañía, mirar cada uno de sus procesos, cada una de la ejecución que están haciendo, las tareas que se están realizando y hacer un análisis de rendimiento en la administración operativa. La auditoría de sistemas entonces nos ayuda a mejorar el tema tecnológico de nuestra compañía, cómo puede, mediante esos procesos tecnológicos, puede ayudar y aportar en todos los procesos que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para minimizar las tareas. La auditoría medioambiental, entonces, esta lo que nos ayuda es a identificar que las conductas medioambientales que nosotros estamos teniendo en la empresa van acorde también a la legislación colombiana. Y bueno, por último, la auditoría de calidad, que yo creo que es una de las auditorías que nosotros más escuchamos continuamente. ¿Por qué? Porque aquí ya se ve involucrado pues todos los procesos de la compañía para una mejora continua y para que estos procesos nos beneficien también como empresa para llegar, digamos, a un segundo nivel. Ustedes saben que las empresas que tienen gestión de calidad, auditorías de calidad como la ISO y todo eso, entonces son empresas que se sabe que tienen unos procesos acordes, que están haciendo buenas prácticas, que están ejecutando buenas prácticas y estas auditorías no son nada sencillas, ¿no? ¿Por qué? Porque piden muchísima información, muchísimos controles, entonces por eso sabemos que una empresa que está con normas ISO y todo eso son empresas que están haciendo las cosas bien. Son empresas que tienen los controles adecuados, son empresas que todos los procesos como que andan en orden, por eso son empresas que pues uno puede confiar un poco más en ella porque por los controles que se tienen. Las normas que rigen las auditorías en Colombia. Bueno, como sabemos, Colombia inició un proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de contabilidad y la información financiera y mediante la ley 1314 del 2009, entonces ya se definieron muchísimas cosas más o las normas, las leyes de acuerdo a las normas internacionales. Por eso desde esa época los contadores ya nos preparamos muchísimo más en el tema de las NIF, las normas internacionales de contabilidad, y lo que involucra las normas de auditoría, que son las NIC. También pues ahorita pues tenemos que irnos hacia el marco establecido mediante esas normas. Entonces, en el marco de la auditoría están los siguientes estándares, que están las normas internacionales de auditoría, que son las NIA, las normas internacionales de control de calidad, las NIC, las normas internacionales de trabajos de revisión, las NIC con R, las normas internacionales de trabajo para atestiguar y las normas internacionales sobre servicios relacionados y el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Este conjunto de normas emitido por el International Auditing, que es el IASB, bajo el suspicio de la IFAC. Entonces, digamos, esas son las normas de auditoría, las normas que rigen en auditoría. Entonces, depende de la empresa o lo que vayamos a ejecutar, tenemos que mirar cuál es la norma que nosotros tenemos que estudiar y regirnos por cada una de estas normas. Ahora sí, los requisitos principales para realizar una auditoría contable. ¿Cuál es el objetivo? Analizar y valorar la situación financiera de la compañía. Entonces, para lo cual se debe realizar un análisis de las características de la empresa y el sector en el que se desarrolla su actividad económica. ¿Para qué? Para que el auditor pueda tener una versión preliminar de cuál es la empresa que va a estudiar, qué normas lo rigen y cómo se está moviendo la empresa en su entorno.
Entonces es muy importante que el auditor primero haga como una selección de la información antes de entonces mirar la empresa, su actividad económica, qué le tengo que evaluar, cómo está la empresa en el sector, cómo están las demás empresas, para tener una visión preliminar antes de empezar el proceso de la auditoría. La documentación de respaldo. Entonces, ¿qué debemos solicitar en una auditoría? ¿Qué información debemos solicitar? Primero, los documentos legales de la compañía. Entonces, tenemos que solicitar ahí la Cámara de Comercio, tenemos que solicitar el RUT, tenemos que solicitar también pues el tema de los libros de actas, que eso está un poquito más abajo, que es la información legal, pero pues todo lo que tiene que ver legalmente con la compañía. Entonces, la formación de la empresa. Los estados financieros comparativos. ¿Por qué? Pues porque nosotros mirando ya los estados financieros podemos tener una visión de cómo está la empresa, en el tema de si tiene pérdidas, ganancias, cómo se está manejando sus activos, cómo está, como el tema, el endeudamiento de la empresa, cómo está su patrimonio, cuáles son sus ingresos, sus gastos, sus clientes más representativos, porque aquí lo tenemos que pedir con las notas. Entonces ahí miramos cuáles son sus clientes más representativos, cuánto porcentaje ocupa esos clientes más representativos dentro de la compañía, cuáles son sus proveedores, cómo está haciendo el tema de inventario, la rotación de inventarios y la rotación de cartera. Podemos visualizar también ahí el tema de las obligaciones tributarias, cuáles son las obligaciones fiscales que tiene la compañía, cómo se están haciendo sus pagos. O sea, el tema tributario, pues lo analizamos todo, pues dependiendo también de la obligación tributaria y fiscal que tenga la compañía. Tener unos modelos de liquidación de impuestos, intereses y demás, también es muy importante tenerlo y poder hacer los cálculos a ver si se están ejecutando bien las labores o no. La información legal, que ya lo dijimos, entonces también saber si tiene algún tema de embargo, algún tema de un litigio, algunas sucesiones que tenga la compañía, tener ahí los libros de acta, tener los libros de accionistas, quiénes son los principales accionistas que cuentan la empresa, el representante legal, o sea, todo el tema, la información legal de la compañía la tenemos que tener clara. Tener el conocimiento de cada una de las áreas que se desempeñan dentro de la compañía, el personal que se tiene a cargo y quién dirige cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a ir directamente a auditar o a pedir información, a realizar las entrevistas, ¿a quién? A las personas que dirige cada área. Ya que la persona de cada área te quiera encomendar, digamos, a otra persona, pues para que te dé la información y todo eso, bueno, pues ya tú vas y te sientas con esa persona y vas a hacer directamente la entrevista con esa persona. Pero entonces sí tienes que conocer cada una de las áreas de la compañía, y esta va a ser una entrevista que vas a tener de pronto con el gerente o con el representante legal de la compañía, quien te va a indicar el organigrama de esta y va a decirte quién es el responsable de cada una de las áreas. ¿Para qué? Pues para que tú ya tengas una visión más amplia de dónde estás y cuál va a ser la información que vas a tener que solicitar. La etapa de una auditoría contable. Bueno, ya tú después de tener toda la información principal, la documentación de respaldo, entonces vas a empezar a planificar tu auditoría. Entonces ya tú planificando la auditoría vas a ver qué estrategia vas a ejecutar en esa auditoría y ya vas a tener más claro cuáles son los posibles riesgos que tiene la empresa. Entonces ya mirando los estados financieros, haciendo como la entrevista con las personas principales, entonces ya ahí vas a tener como una opinión y vas a saber en dónde tienes que entrar a mirar más detalladamente los procesos. Para eso, entonces vas a hacer tu planificación y vas a mirar qué estrategia tienes que tener en los procesos de esta auditoría. Ya después vas a entrar a la ejecución. Bueno, ya después vas a entrar a la ejecución. Ya después de que tú tienes la planificación, entonces vas a ejecutar esa planificación y ya tú vas a tener una matriz de riesgo. Entonces, dentro de esa matriz de riesgo vas a poder ver si los auditores o el auditor va a solicitar más información o de pronto con la información que tienes es una información con la que vas a poder trabajar. Entonces, ya ahí empiezas a ejecutar
la planificación que realizaste anteriormente. Y ya posteriormente, ya el último paso es la ejecución de la emisión del informe. Ya la emisión del informe es nuestra etapa final de la auditoría y dentro de este informe, entonces nosotros vamos a mirar la valoración y el análisis de las cuentas que se hicieron y ahí vamos a poder identificar si los procesos contables que se han realizado van de acuerdo a lo que nosotros miramos y verificamos anteriormente o si no, pues ahí ya va a estar plasmado. Entonces, aquí en este informe vamos a dar la opinión tras la auditoría. Esta opinión la vamos a dar por medio de un informe como lo estábamos viendo anteriormente y esto tiene que ser una opinión limpia o sin salvedades y se lo voy a leer. Entonces se emite cuando las cuentas auditadas reflejan claramente la imagen de la empresa. También se suele denominar opinión favorable. ¿Listo? Entonces, esa es la opinión limpia. Cuando nosotros vemos que todo marcha correctamente y de pronto, pues, si hay algunas cosas que tienen que cambiar, pero no son cosas significativas. Entonces, son cosas que de pronto no me están afectando contablemente nada. Entonces, pues voy a dar una opinión limpia y sin salvedades. La opinión con salvedades tiene lugar cuando se ha encontrado algunas desviaciones en la elaboración de la información relativa a las cuentas anuales de la empresa, salvo por dicha salvedad se refleja en la imagen fiel de la empresa. Entonces, esta es una opinión limpia con salvedades. Entonces, ya es cuando encontramos cositas como más evidentes que tienen que cambiar, pero igual pues no me distorsionan la información contable de la compañía. La opinión adversa o negativa se da cuando existen desviaciones relevantes en la elaboración de la información y en relación al marco normativo de referencia. No refleja la imagen fiel de la compañía. ¿Listo? Y la abstención u opinión denegada. En este caso, existe una limitación al alcance del trabajo del auditor. Nosotros tenemos un alcance y si de pronto, por X o Y motivo, nosotros no podemos cumplir con ese alcance porque nos omiten información, no nos entregan información, vemos que no nos dicen la verdad ni nada de eso, pues nosotros nos vamos a abstener de dar una opinión. Entonces, este hecho no le ha permitido obtener evidencia suficiente para emitir un juicio sobre la elaboración de las cuentas y la imagen fiel de la empresa. Entonces, cuando nosotros nos sentimos seguros de que la información que nos han suministrado es una información confiable, que nos están omitiendo información, todo eso pues es mejor abstenernos de dar una opinión porque pues nosotros somos los que estamos firmando un informe profesional, entonces pues en este caso sí es mejor omitir, dar una opinión denegada o abstenernos de dar un informe. ¿Listo? Entonces, bueno, esto ya es todo lo que teníamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado, servido. Este tema es un tema muy amplio, tiene muchísima tela que cortar, pero bueno, es un tema muy bonito que debemos estudiar porque pues la contaduría no es solamente el tema de la ejecución contable, sino tiene más cositas bellas para trabajar. Dentro de ellas está el tema de las auditorías. Entonces, el tema de la auditoría es muy chévere porque, como les decía al comienzo, nos forma. Entonces, nosotros al ver cosas que se ejecutan en las diferentes empresas, nos va formando y nos va llegando a ser mejores profesionales día a día. Ampliar nuestro conocimiento porque pues siempre el tema de la experiencia es lo que nos forma. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente al Club Sigo, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar compartiendo este tema el día de hoy. Espero que les haya ampliado un poquito de pronto si tenían algunas dudas y no, entonces con mucho gusto aquí están mis datos. Entonces, no, mil gracias a cada uno de ustedes por conectarse a estas charlitas que nos hacen mejores profesionales y mejores personas. Entonces, mil y mil gracias y hasta una próxima oportunidad.